Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día, martes 10 de agosto del 2021. Vamos a confesarle la verdad. Vamos a hacer una edición cortita, básicamente porque, número uno, el señor Guillermo Guer todavía está acomodando a la familia, ha sido papá por segunda vez hace una semana, y el doctor Jorge, nuestro querido Jorge, se acaba de dar hoy la segunda dosis. Le dieron Moderna, porque él tiene suerte y le dieron Moderna. Y le pegó como si se hubiese mandado 3 tintos. Así que, ¿cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Aquí vamos, todavía ando, pero realmente con ganas de estar en la cama tranquilo, desentendido del mundo. No sé qué pasó. Me- No, 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 es el efecto natural, Jorge, es el efecto natural. Es el efecto natural. A ver, la vacuna produce anticuerpos porque genera un ataque. Y el ataque que genera es como si una simulación del ataque del virus. Lo que usted está dando es la sensación del ataque del virus, que en realidad, como está atenuado por uno que no es completo, sino es parte de un ADN, este tiene la sensación de una enorme gripe. Sin moco, sin estornudo, quizás sin fiebre, pero todo el cuerpo está peleando una batalla interna muy fuerte. Cuídense los próximos días, no salga, no tenga encuentros sin usar, porque hay una cosa que descubrieron los rusos, y es que las vacunas entre periodo y periodo, y en el periodo de 21 días, donde uno se aplica cada dosis, uno es muy vulnerable al bichito. Porque como el cuerpo está peleando, está entretenido en otra cosa, en armar una defensa. Entonces, si se mete el bichito, uno tiene el sistema un poquitito peleado, dándola. Así que entonces vamos a tratar de hacer una edición de Sin Saco Fiscal, por respeto a ustedes, básicamente breve, contundente y con las últimas novedades. Y entonces comenzamos con el anticipo para bienes personales 2021. Buenas noticias, no esperé. Sí, 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 es buena noticia. De acuerdo a la interpretación que se le dé. Lo anticipamos un poco el domingo, pero muy tipo telegrama fue eso. La ley 27.541 se dictó en diciembre, después de haber asumido, el 19, después de haber asumido el nuevo gobierno. Entre otras disposiciones, lo que estableció fue una serie de modificaciones en el impuesto a los bienes personales. Una de ellas fue la posibilidad no la posibilidad, la modificación de la escala, porque el impuesto se iba a fenecer en estos años, de acuerdo a la modificación de Macri del 17, la tasa era del 0,25 hasta ese momento y aumentaron las tasas para los bienes en el país. De 0,50 a 1,25 arriba de 18 millones de pesos. Una escala progresiva. Vuelvo a reiterar, por si alguien quiere dedicarse a esto, aunque están con los vencimientos y todo el resto, pero lo ve después, el artículo 25 de la 27.541 establece esa tasa, pero en el siguiente párrafo dice textualmente lo siguiente: delégase en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre del 2020 la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100% sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro precedente, que es lo que mencioné, para gravar bienes situados en el exterior y de disminuirla en caso que los activos financieros situados en el exterior sean repatriados. Entonces, esto es el texto de la ley. La delegación venció el 31 de diciembre del 2020. Ajá, Y en función de esa delegación se dictó el decreto 99 del 19, a fin del año 19, donde estableció las tasas diferenciales del 0,70 al 2,25 para los bienes en el exterior. Ajá. Ahora, en ningún momento dice que esto es continuo y en ningún momento la delegación establecida dice que es a perpetuidad y hasta la finalidad de
el gravamen, porque estos gravamen son de excepción y en ningún momento me está diciendo eso. Cuando lo comenté el domingo, muy al pasar, tipo, en realidad fue una cosa como si fuera un telegrama, una cosa así parecida, me hablaron varios oyentes para preguntarme cómo funcionaba esto, si con este decreto reglamentario no había reglamentado, llamémosle reiterando, a futuro todo. Y si acá me establece un plazo, no es un plazo para que reglamente solo, sino es un plazo completo, no me diferencia que reglamente o no reglamente. Y donde la ley no diferencia, yo no puedo diferenciar. Yo no me puedo ampliar. ¿Para qué viene esto? Para los anticipos que vencen a fin de agosto respecto del año 2021. Porque si esto es como yo digo, tenemos que aplicar la tasa de bienes personales para bienes en el país para bienes en el exterior, porque ya dejó de tener virtualidad legal esta tasa diferenciada que fue por un año. Claro. ¿Por qué? Porque pero no lo derogaron explícitamente. No solo no lo derogaron, sino tampoco lo ampliaron, ni uno ni otro. Entonces yo digo, ¿cómo tengo que interpretar esto? Como una facultad para un año y una vez que hace un año esa disposición que él hace dura per se el tiempo que quieran. No, todo tiene un tiempo. Acá estamos hablando de disposiciones que son delegaciones. Te hago una pregunta de ignorante que soy. ¿No hay ningún lugar donde se pueda pedir una aclaratoria sobre una norma, como por ejemplo uno puede hacer con la Corte solicitando una aclaratoria sobre una norma, si es constitucional o no, si es violatoria o no? Mira, en nuestro sistema tenés que hacer una acción meramente declarativa. Está prevista en la ley, en el Código Procesal, está prevista como interpretación. Esta no es una interpretación que te pueda dar la FIP, aunque la FIP tiene facultades para interpretar las normas tributarias. O sea que a través del derecho administrativo no lo puedo hacer. A través del derecho administrativo no, a través de la ley 11.083 podés pedir que interpreten, pero te puede interpretar dentro de 10 años, no tiene plazo. Una vez que interpretó, entre el plazo que yo pido la interpretación y que interpreta el organismo. Me vencieron todos los anticipos. Claro. Me vencieron todos los anticipos. Y lo mismo va a ocurrir cuando yo pido una acción meramente declarativa, de certeza, que es esto, no es un amparo, ojo, no es un amparo, es un tipo de procesal especial, que es lo que todos han hecho, o la gran mayoría han hecho con respecto al impuesto a la riqueza, que tenemos una sentencia para comentar, son acción declarativa de certeza. ¿Por qué? Porque están cuestionando la constitucionalidad. Fíjate ahora, que hay otro... ¿Cómo tiene que actuar una persona? ¿Tiene que seguir el criterio de Jorge Haddad y esperar la cachumba? ¿O paga de más para evitar que le vengan a molestar? Tiene dos alternativas. Iniciar una acción declarativa de certeza o, si querés estar seguro, tranquilo y no tener problema, pagás y repetís. Y repetís inmediatamente, diciendo que cuestionás. Es así por vía administrativa. Bien. De acuerdo a la normativa que hoy está vigente, no te permite ir a la justicia esto cuando vos pagás. Tenés que agotar la vía administrativa para después recién acceder a la justicia. Ese es uno de los problemas que hay por tiempo, porque claro, agotar la vía administrativa no te responden, tenés que pedir pronto despacho, esperar 3 meses y después podés recién... Ahora, qué interesante sería que nuestros legisladores establezcan una norma de vía en donde uno pueda pedirle a través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas o la Federación o a través de un simple profesional, abogado o un contador, al organismo, ¿me puede aclarar tal cosa? Y que lo tenga que dar a conocer en un vademecum de jurisprudencia el propio organismo. Claro, eso está previsto en el artículo 8 de la ley 11C8, del decreto 618 actual, que es el que une la aduana y la FIP. En ese decreto se juntaron todas las facultades que tenía la aduana y la FIP
y se las dieron al Administrador Federal de Ingresos Públicos. Entre ellas está el artículo 8. Yo tengo 2 leading case sobre eso, sobre el artículo 8. Cuando era funcionario yo resolvía, hacía los proyectos de resolución de aquellas situaciones en que se planteaba el artículo, la apelación de interpretaciones realizadas. Ahora, yo puedo pedir una interpretación, no tengo plazo para que me la den, pueden no dármela nunca, ese es el problema. Y la AFIP cuando sale como interpretación siempre busca algunos pliegues para no decir que es una resolución, sino que es un acto administrativo. Ahora, una vez publicado en el boletín oficial, tiene efecto contra terceros. Chao, se acabó. Vamos al segundo tema, fraude con empresas agrícolas en Entre Ríos. Y esto se hizo público, y por eso lo pongo, se hizo público en estos días. Hubo 2 situaciones, una de aduana, que fueron un grupo, un puñado de frigoríficos siempre vivos, como dice el presidente, para los vivos se acabó, ¿no es cierto? Era una cosa así, decía. Bueno, estos fueron vivos y declararon exportaciones realizadas al exterior de carne no apta para consumo humano. Y de pronto vino un inspector de la aduana y dijo, a ver qué hay acá, y se encontraron con ojo de bife y todo el resto que eran aptas para consumo humano total. ¿Qué es lo que hizo la aduana? El ajuste respectivo para todos. En lugar del 5% tenían que pagar el 9%. Con lo cual, estamos hablando de millones de dólares en esto, ¿no? Que van para los frigoríficos y tras cartón le va a venir una cuestión tributaria y una serie de problemas. Lo interesante es que lo que no es comestible en Argentina es comestible en el exterior. En algún momento, cuando comenzó el tema de la producción agrícola, en cantidad, estuve con gente que hacía fortunas vendiendo crestas y patas a China, que son muy, muy degustadas en China, y acá son descarte. Claro. La pata con los dientes, con los dedos y con las uñas. Ellos lo comen frito en China, y lo comen como un crocante. Las patas de pollo. De pollo, pata de pollo, frita. La patita, no la parte final de la pata, el pie con los deditos y las uñas. Sí. Y la cresta, hace una sopa con la cresta muy sabrosa. Con la cresta, mirá vos. Con la cresta es extremadamente gelatinosa. Y bueno, ellos vendían esto y lo vendían como descarte, justamente. Bueno, yo tuve oportunidad, ya que esto es uno de los casos esos, que es para contarlo, para escribir un libro, de ser abogado de un grupo que tenía 2 de los 5 frigoríficos que había en el país de carne de caballo. Exportaban y exportaban Argentina todo. es el mayor exportador de carne de caballo del mundo y es el primer proveedor de carne de caballo a Francia. Pero es algo que mejor que nadie se entere. Claro, es así. Francia y Bélgica son los mayores comprados, y Rusia. Rusia come mucho. Bueno, el asunto que ahí me interioricé que era el proceso de la carne de caballo y como, bueno, un tema tributario, terminan con un problema formal al inicio, con un problema formal porque no estaba la factura E, no existía la factura E. Entonces le querían cerrar el frigorífico por un tema de facturación. Como la clausura por no emitir el documento respectivo de exportación. ¿La defensa cuál fue? Esas cosas que te salen. Me puse a buscar por qué yo no podía comprar carne de caballo acá. Y hay un decreto de la época de Rivadavia que prohíbe el consumo de carne de caballo, que nunca fue derogado, de la época de don Bernardino Rivadavia. Y la Bernardino lo hacía para las tropas, en realidad, claro, no por un problema de consumo. Claro. Acá se comía carne de caballo, es más, la teoría nos dice que una buena mortadela tiene que tener carne de caballo. Debería tener, exactamente, sí, señor. Y ahí, bueno, es increíble, pero los menudos, llamale, de los interiores de los caballos se exportan todos a Japón, porque son una delicatessen para ellos, ¿no? Y así como vos decís, determinadas partes del animal, todo se consume, todo se hace,
No, pero digo, lo que para un país no es consumo, para el otro sí puede Para hacerlo. otros sí es consumible. Sí, 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 para otros sí es consumible. Así que bueno, entonces esta gente terminó cayendo como corresponde y le actualizaron los valores. Exactamente, pero el problema se planteó con otras que en Entre Ríos, que eran, en vez de frigoríficos, eran empresas agrícolas, productoras de grano y elaboradoras de aceite. Es muy común esto. Es muy común que vayan cambiando de figurita el que es elaborador con que es el productor, el que es productor con que es elaborador. Bueno, estos estuvieron haciendo en este juego, independientemente de todo lo que pueda llegar a ser factura apócrifa que siempre hay ahí, ¿no? Por experiencia, te lo digo, siempre hay ahí en el medio. Esto es un problema de bastante plata porque intercambiaban figuritas entre ellos y en lugar de que uno le vendía al otro y el otro exportaba, no, no, acá era un conjunto económico, no había existencia de venta, era única operación y eso es lo que después de varias inspecciones, allanamientos y con el auxilio de los jueces, del juez de Gualeguaychú, en este caso el juez federal de Gualeguaychú, resuelve allanar los establecimientos y ahí logra determinar y obtener la información, para eso son los allanamientos, obtener la información que le acredita que realmente esto era una defraudación al fisco realizada para evadir una planificación agresiva, como dirían, para tratar el siguiente tema y como diría nuestra amiga Teresa Gómez, ¿no? Vamos con el comentario de la sentencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Sí, ahí hay y lo cito para que el que quiera ampliarlo, hay un comentario de quien está siguiendo a fondo este tema, que es Teresa Gómez, casualmente. Ella en el Repar hace una descripción y un detalle de los fundamentos por los cuales la Cámara de Comodoro Rivadavia confirma lo resuelto por el juez de Ushuaia, Tierra del Fuego, para todo el Consejo Profesional de Tierra del Fuego, que fue el primero que dictó una medida de no innovar por la resolución 4838. Recordemos que la 4838 es la que obliga a los asesores, contadores, fiscales, directamente a ellos denunciar cuál es la maniobra, ventaja o ardido o lo que sea que han armado o estructurado para que sus clientes paguen menos impuestos, ignorando lo que se llama secreto profesional. Porque por algo yo te asesoro a vos y no se lo digo ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. Lo comento cuando es sentencia pública y notoria, si no, no lo puedo comentar. Yo estoy obligado por el secreto profesional y mi cliente está amparado por el secreto profesional. Y eso es lo que hace especial hincapié la Cámara, porque no admite como fundamento que hace la FIP en la apelación, no admite que el sistema que crea la propia resolución sea suficiente para el secreto profesional. ¿Por qué? Porque lo está haciendo dentro del sistema de la propia FIP. O sea, si yo quiero denunciar lo que hago con un cliente, le tengo que pedir permiso al cliente y el cliente me tiene que autorizar a mí. Con lo cual estamos violando el secreto profesional. Y con muy buen criterio, lo que dice es, no se puede copiar y pegar, porque acá estamos copiando y pegando situaciones que existen en otros países, nadie discute, pero los países que están en OCDE, que es una directiva de OCDE, esto lo vimos nosotros, es una directiva de OCDE que se sigue. Desde octubre del año pasado estamos discutiendo esto por primera vez en la historia. Todos los consejos profesionales de cada provincia le hicieron juicio a la FIP. La Federación de Abogados y el Colegio Público de Abogados le hizo juicio a la FIP. Perdóneme, Jorge. Sí. La recomendación de la OCDE es, como la palabra lo dice, recomendación. Claro. Pregunta,
¿algún organismo fiscal de los países miembros de la OCDE ya reglamentó esto y lo aplica? Sí. Hay varios países que reglamentaron esto y lo aplican, con una diferencia. La reglamentación no fue una resolución, fue una ley del Congreso Nacional, Federal, o fue una incorporación como lo establece. Pero ley o no ley, perdóneme, ley o no ley, si llega a ser ley, está violando el secreto profesional, salvo que desaparezca el secreto profesional. Creo que lo que primero que habría que derogar es el secreto profesional. No lo derogan, lo suspenden para estos casos. No, rompe la igualdad ante la ley. No, rompe todo, yo no lo dudo eso, yo rompe todo, pero el caso emblemático es México. La primera pregunta que yo tendría que hacerme, filosóficamente hablando, es: ¿un contador tiene que guardar un secreto de lo que hace su cliente? Digo, es una pregunta retórica, no estoy tratando de tener una posición tomada ni nada, lo digo como una pregunta retórica. Yo como persona que paga impuestos, sí quiero hablar cosas con mi contador, que mi contador no cuente a nadie. Bueno, eso es... Si tuviera una esposa, por ahí también quiero ocultar un bien, pero la pregunta es, ¿ante el organismo fiscal tiene que ocultar las formas con que yo quiero evadir o eludir impuestos? Es una pregunta interesante desde el punto de vista de la ética. Sí, de la ética sí, pero vos no tenés obligación de autoincriminarte. Además, tiene razón. Primero, y segundo, lo que te pueden exigir es diferente a un abogado que a un contador, porque la legislación para el abogado es expresamente contemplada en una ley, en cambio en el contador no está en una ley. Pero lo que pasa es que el abogado defiende derechos, el contador defiende bienes. Está bien, correcto, pero el abogado asesora también en materia tributaria. Sí, yo también soy asesor político, pero claro. Y también firmo acuerdos de confidencialidad, pero sí, eso no evade que si yo va a haber un delito, no puedo hacerme gil hablando de la ética. Claro, pero vos no sos funcionario público como para hacer una obligado para hacer una denuncia. No, está bien, pero yo soy periodista y yo tengo secreto profesional también. Claro. Entonces, guarda, pero tengo una reserva de fuente. Ahora, si yo me entero que Jorge Adá mató a 14 personas y me lo confesó Jorge Adá, el secreto de fuente entra en duda porque estamos hablando de un asesino que acaba de confesarme que mató a 14 personas. En el mundo periodístico se ha discutido mucho eso, y lo que se entiende es que una noticia puede ser comprometedora, pero no puedo ocultar un delito. O sea, yo no puedo ocultar que usted mató a 14 personas. Un sacerdote puede ser, yo no. Sí. Eso, por eso te digo que es distinto entre los contadores y los abogados en este caso, porque los abogados están defendiendo criminales. Y si no tienen pero los contadores son contadores, los abogados son abogados, los médicos son médicos, los curas son curas, los periodistas son periodistas. Todos tienen secreto profesional, pero con un alcance distinto. Claro, no son el mismo. O sea, el secreto profesional de un médico no es el secreto profesional de un periodista. Claro, el médico cuando viene alguien con una herida de bala, por ejemplo, tiene que hacer la denuncia, obligatoriamente. Claro. Cuando va alguien con una bala a ver a un abogado... Viene una persona con SIDA, estoy hablando típico de la década del 80, perdónenme. Sí. Viene una persona y dice, tengo SIDA, tenés que guardarle el reservado de la enfermedad que tiene. Exacto, claro. Las discusiones sobre... hay películas hechas sobre ese tema. Es largo para hablarlo, pero usted está medio. Lo bueno es que la 48-38 sigue siendo derrotada en los tribunales. Exactamente, sigue siendo derrotada y tenés una cantidad interesante de provincias en las cuales se aceptó la medida de no innovar y otras donde no se aceptó. Y está apelada toda... Si tuviéramos una oposición, algún diputado presentaría un proyecto de ley para ordenarle a la FIP derogar la norma. No hay oposición. Teniendo en cuenta el corpus judicial que ya se tiene. No hay oposición. Bien. Y no les interesa estos temas a la oposición. Así que realmente cuando vamos a este tipo de situaciones,
no les interesa realmente estos temas. Te digo, Santa Fe, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Chubut, La Pampa, Jujuy, Neuquén y Tierra del Fuego tienen medidas cautelares, medida de no cautelar, donde no se aplica, y la Federación de Colegios de Abogados también tiene una medida cautelar para todos los abogados de todo el país. Eso no lo pudo hacer porque no lo reconocían la personería, los contadores. Por eso tuvieron que hacer 24 juicios, porque es para cada jurisdicción. Mira vos cómo se complican las cosas, ¿no? Pero Sí. Del Pon queda como la primera administradora o directiva de llamémosle, el organismo de recaudación nacional, AFIP, DGI, aduana, como quiera llamarlo, que ha tenido un juicio por un tema que ella dictó en todas las provincias y la capital federal, la primera vez en la historia. Felicitaciones para Mercedes Marcó de Pon, lo ha logrado. Vamos a la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, doctor. Sí, este es un caso importante por los fundamentos, porque que se dé la medida de no innovar o no se dé la medida de no innovar, en el caso del impuesto a la riqueza, es lo que se está peleando en todo el país y cada juzgado y cada cámara resuelve de una forma o de otra forma, de una forma a favor, en contra, después la cámara lo da vuelta o no. Pero este caso es distinto, porque en este caso el juez de San Juan lo que resuelve es que se suspende hasta que la FIP no haga nada, hasta que él resuelva. ¿Por qué? Porque este señor Darío Javier Rosenwitz, el 8 de mayo del 2020 obtuvo el documento nacional de identidad de Uruguay. El 15 de mayo obtuvo un certificado de residencia de Uruguay. Y el 27 de agosto obtuvo el certificado de residencia fiscal de Uruguay. Y la ley fue dictada el 18 de diciembre del 2020. Y a los que tienen residencia fiscal en el exterior, pagan por los ingresos en Argentina, pero no por los ingresos que tienen en el exterior, de acuerdo a nuestra ley. Y esto no estaba, aunque te parezca mentira, esto no estaba reconocido por la propia FIP. Qué va. A todos los que tenían domicilio en el exterior o que no estaban desde hace mucho tiempo, muchos años en el exterior, se les hizo una inspección y este señor estaba bajo orden de intervención, inspección fiscal y todo el resto. Entonces, lo que el juez dice, no, un momentito, la legislación nuestra no permite que ustedes hagan esto. Usted, organismo fiscal, está haciendo un uso abusivo de sus facultades. ¿Por qué? Porque a este señor lo tiene que mirar de lejos y nada más, y fijarse qué es lo que tiene en Argentina, porque lo que tiene en el exterior no tiene por qué pagar. Independientemente, lo que tenía que pagar este señor era 680 veces lo que había ganado en el año 2019, en todo el año. Lo que tenía que pagar era ese monto, 680 veces más, para que tengamos en cuenta que hay algunos que sí son 2 veces lo que ganaron, una vez media, extremos, casos que violentan cualquier criterio mínimo de que no sea arbitrario. Claro, ¿no? De lógica fiscal, de lógica recaudatoria. Hay un sentido común recaudatorio. Acá no. No, acá no, se está perdiendo, obviamente, la voracidad del político ha hecho eso, pero si hay algo que demostró los finales del siglo XIX, es que si vos metés preso a una persona porque tiene una deuda, el preso no la va a pagar nunca. Entonces es preferible negociar y darle una cierta libertad para que siga viviendo. Sí, sí es cierto eso, pero hay casos así que son realmente extremos y que
demuestran la falta de criterio de los propios legisladores. Claro, ellos no pagan nunca el impuesto, no pagan nada, ellos no tienen que trabajar para pagar los sueldos, viven en un mundo distinto, como vos decías la otra vez con Clara y Pablo, ¿no? El jueves pasado o el Viven una anterior. realidad paralela lejana a nosotros. Y eso se refleja acá en todo lo que es impuestos, pero vos lo ves eso reflejado y aumentado en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes, porque los consejos deliberantes hacen las mismas cosas, o sea, son concejales, viven en el mismo pueblo, viven en la misma ciudad, lo conocen todo, cambiaron el auto, cambiaron la casa. Pero No aparte saben la prebenda es lo más importante, porque si vos sos amigo, te van a decir vos no, y si no sos amigo, te van a decir vos sí. Sí, pero eso Lo es hemos visto con la cívico. vacuna, con la vida, que es la vacuna. Claro, claro, no, es así. Hoy asume, por ejemplo, asumió hace un ratito, como ministro, una persona que fue vacunado VIP. Y el castigo moral no existió. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Tayana, Jorge Tayana Ah, estuvo Tayana. en el nuevo ministro de Defensa, es un señor que se vacunó en el vacunatorio VIP de Ginés González García. Sí. Fue el que destrozó uno de esos cafés tradicionales de la Está bien. Argentina. A ver, vamos a poner, yo ahí en eso estoy un poquito en contra porque digo, la gente tiene derecho a pedir perdón y darse vuelta. Pasaron 40, 50 años, 50 Cambiaron, años. cambiaron. Digo, pasaron 50 años. Si todos vamos a seguir siendo culpables de lo que cometimos hace 40 años, por ahí es injusto lo que se hace con alguna gente en Argentina. Alguna gente que hay que ver si cambia o no cambia. Y hay gente que no se le puede perdonar que cambie o no cambie. Yo, por ejemplo, no sé si perdonaría el delito, pero que ya lo cumplió, pasó el tiempo. Sí, lo cumplió y hubo muertos. Ese es el problema. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es por qué particularmente tengo esa dicotomía o esa cuestión ética personal. ¿Por qué no tengo ninguna ganas de que Robledo Puch salga libre y acepto que Jorge Tayana es ministro de Defensa? Lo Ujú. único que puedo decir es que la alevosía de ambos era distinta. Puch Sí, sentía placer en matar. Yo sí, no sé si Tayana tuvo placer en matar. Mató por ideología, lo cual es tan asesino como Robledo Puch. sí, sí, sí. Pero bueno, es un problema mío ético personal. Vamos al otro fallo que tenemos hoy de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Bueno, Aires. este es un fallo importantísimo. Esto es para explayarse muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hay un tributo, llamémosle así, que se llama tasa de seguridad e higiene, que cuando nació el impuesto a las actividades lucrativas, al poco tiempo, yo estoy hablando del año 49, al poco tiempo las municipalidades empezaron a crear dentro de su ejido la tasa de inspección de seguridad e higiene, que es normal que las municipalidades, es una prerrogativa que tienen o obligación que tienen, mejor dicho, las municipalidades. En realidad, Seguridad e tiene higiene. como su origen la lucha contra, si no me equivoco, los prostíbulos. Para poder cumplir la ley de profilaxis había que tener Las un de conjunto de profilaxis en aquella personas época. y Sí, para poder mantener a ese la conjunto de libreta, personas la libreta establecieron sanitaria. eso. Exacto, Sí, establecieron sí, esto, señor. un conjunto de tasa para pagar a esa gente, que además verificaba los temas de bromatología. Bueno, Exacto. Yo lo que tenía no era por ese lado, sino por el tema de bromatología. claro, Eso pero es lo que yo. son las dos cosas. Comenzó por el tema de los prostíbulos y siguió por el tema de bromatología. Como si fuera Exactamente. lo mismo, pero bueno. Sí, nada que ver, ¿no? Pero, y desde esa época, enganchado con ingresos brutos, porque era muy simple, enganchado con ingresos brutos, pagabas la tasa de seguridad e higiene, que era un valor con un porcentaje mucho menor que ingresos brutos, pero se transformó como ese ingreso bruto a la provincia, es la tasa de seguridad e higiene a todas las municipalidades del país, porque todas las municipalidades del país lo tienen.
Se discutió muchísimo sobre la efectividad de la prestación de la tasa. O sea, tengo un libro o tengo un registro, o ellos llevan un registro, la municipalidad lleva un registro, que son las formas como se actúan, donde queda establecido que el inspector fulano de tal visitó tal lugar y estaba en condiciones, o le dio un plazo de tantos días para que ponga en condiciones el cargar los incineradores, qué sé yo, lo que quiera. No, después se incruzó por el tema de los negocios que venden comida, que son los que te dicen Claro. que la galletita tiene que estar a 10 centímetros del piso, la tarta de galletita, que es el tipo que te dice que no podés tener fiambres al aire libre, toda una serie de normas bromatológicas que en realidad es ir a verlo al almacenero y sacarle unos mangos. Sí, en realidad es eso, ¿no? Si es que vas, porque ese fue el problema, que no iban nunca y lo cobraban siempre y lo exigían siempre, iniciaban juicios por esto y era un impuesto importante para el comerciante, el empresario o lo que sea. Y hubo un criterio de la Corte, desde que se empezó a cuestionar esto, te hablo allá por la época de Frondizi en adelante, estamos hablando de prehistoria nuestra, ¿no? Donde la Corte dicta una serie de sentencias donde dice que la efectiva prestación del servicio de contralor de la seguridad e higiene puede ser potencial. Con lo cual le dio bandera verde a todo el mundo, con lo potencial no voy nunca y hasta luego. Y se acabó. ¿Y qué nos encontramos con esta sentencia? Con esta sentencia nos encontramos en el caso Capacchioni, Roberto Luis contra Municipalidad de Coronel Rosales, en provincia de Buenos Aires, que la Corte cambia el criterio, basándose en dos fallos de la Corte, uno el Automóvil Club y el otro Quilpé, les dice, esto no es así. Si usted dice que cobra una tasa, tiene que probar la existencia del servicio individualizado y efectivamente prestado. Y la municipalidad, en caso de cuestionamiento, es que tiene que cargar con procesalmente comprobar que ha prestado efectivamente el servicio. ¿Por qué? Acá cambió por completo, dio vuelta a 180 grados todo, porque yo si quería cuestionarlo, tenía que probar que la municipalidad no había venido nunca. Y la municipalidad podía tranquilamente decir con un informe interno, pasaron por ahí, lo vieron y como estaba bien no hicieron nada, no dejaron constancia de nada. Ahora no. Entonces me quitan la prueba a mí y se la dan a la municipalidad y le exigen a la municipalidad que preste el servicio. Esto es un efecto dominó en provincia de Buenos Aires. A todos los municipios de provincia de Buenos Aires pónganse el sayo, como decían los viejos, pónganse el sayo porque acá se les viene una serie de repeticiones, de cuestionamientos, porque todos los municipios de la República Argentina tienen la tasa de seguridad e higiene. Esto es solo para provincia de Buenos Aires. Es muy posible que sea apelado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad que no sé, yo prefiero que no venga el inspector a que venga en el negocio. Sí, porque te va a salir más caro. No, viste, ya sé, porque yo sé que el tipo va a venir y para justificar que vino, le va a encontrar el pelo al huevo. Claro. Y el pelo al huevo, para que él quede bien, en mi faltriquera implica vaciamiento. Entonces el problema es que ahora estamos mejor porque va a venir alguien, estamos peor porque me va a costar caro. Sí, eso es cierto, desgraciadamente, pero en la realidad tendría que funcionar como debería funcionar, porque la salubridad y la bromatología es un problema muy grave y es un problema muy complicado, especialmente no salgamos de la capital federal, no vivimos en una burbuja, mismo en la capital federal, lo mismo. Preguntarle a la gente del Senado, a Jorge Sibá Moreno. Claro,
Claro, claro, claro. No, no, no nos tenemos que ir tan Yo te lejos. diría que si sabés de algún chacinado que sale de Moreno, escapes. Claro, claro, claro. Cuando vas por la ruta y tenés los quesos, los salames y todas las todo que parece tan rico, vaya a saber de dónde No, hay sale, alguna ¿no? gente que seguramente lo hace muy bien y lo hace profesionalmente. Lo que vos te das cuenta cuando vas por la ruta, que en realidad es un señor que los 53 puestos son de él. Claro, claro. Y él es el que provee los productos. Entonces, no sé el producto que le da a ese pobre vendedor o vendedora que está muriéndose de frío en el invierno, cagándose de calor en el verano, al lado de la Sí, ruta, y el frasco que tiene no sabe él dónde se compró. Pero exacto. ese que termina pagando el costo, ¿viste? Sí, es así. Realmente es un problema A mí el tipo que vende complicado. lo suyo, su producción, se la compro. Porque Mm, yo sé que voy a él y lo cago a tiros. Pero el grave problema es cuando son estos lugares donde está todo preenvasado. sí, sí, sí. Y eso lo extendés en todo el país, porque en todo el país es así. No estamos hablando de acá Debo de Provincia de reconocer Buenos que se ha Aires. hecho un esfuerzo muy grande por hambre los últimos 10, 15 años de gente que ha trabajado mucho en fabricación de fiambre, quesos, mermeladas, conservas, tratando de generar un producto de calidad para poder salir adelante. Y yo he comido cosas muy, muy ricas. Pero entre medio de todos los elefantes puede caer una jirafa. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Banco Central de la República Argentina, último tema del día de hoy. De la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina se alineó con la OCDE y con los convenios que hizo la FIP y con todas estas cosas que venimos hablando de información de qué es lo que ocurre hoy y que tiene la FIP, aunque parezca mentira, en el estudio hemos tenido casos de personas que de pronto tienen una inspección y el inspector le viene con el informe del banco, eh, un banco cualquiera de París o un banco cualquiera de Andorra. ¿Mm? Y le dice, señor, usted tiene acá declarado 10 euros o 100.000 euros o lo que sea, O 10 millones. o 10 millones, sí, 10 millones. Y sí, pero eso fue herencia de mí, sí, pero no me lo declaró nunca. Será herencia de su papá, que trabajó, me parece muy bien, pero nunca me lo declaró. Y yo me informo porque el banco de afuera es el que me da la información exacta. Contradígame usted qué pasa. Acá lo que hace es el Banco Central en la comunicación A7337 del 5 de agosto establecer un padrón de entidades financieras obligadas a reportar información para la cooperación tributaria internacional. Entonces se establecen una serie de requisitos para entidades financieras que tienen que inscribirse en ese padrón. Una vez inscrito, le van a decir qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer para informar las cuentas corrientes y los montos de personas humanas o sociedades extranjeras que tengan algo acá en el país y mandarlas a su país de origen. ¿Y Se cómo lo llama hacen? IRS esto. ¿Esto qué significa? El gobierno argentino viene tratando, el Banco Central tratando de pedir que el IRS le dé información de tenencias de los argentinos Sí, en Estados en Unidos. Estados Unidos. Sí. Y el problema es que el IRS dice, todo bien, yo te lo doy, pero ustedes no me dan ninguna información de los americanos y argentinos que tienen bienes allá. Entonces, esta norma del Banco Central viene a buscar esa reciprocidad que están pidiendo los organismos fiscales del exterior para suministrarnos información de argentinos que están en el exterior. Esta es una muy mala noticia, no para el que tiene un bien acá, sino para el que tiene un bien allá y por ahora, por trabas burocráticas, no se lo habían informado ni a la FIP ni al Banco Central. Fíjate que el criterio de Estados Unidos, al menos lo que yo recuerdo, salvo que haya cambiado, era yo te doy la información que vos quieras si vos tenés un tema puntual con un ciudadano
argentino, norteamericano, francés, contribuyente de la Argentina. Sí. Ahora, al voleo tipo red a la casa, yo no te doy nada. Si vos me especificás, eso fue siempre el criterio que tuvo. Acordémonos del caso de Pasarela. Sí, 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 ¿Te sí, acordás sí. la lancha? Que él Sí, declaró acá que la lancha, bueno, demoró la aduana 7 meses en obtener la copia de la factura de venta de la lancha de Pasarela. Hoy, y puede demorar, a lo mejor si tienen ganas, 2 horas. bueno, Si no, un poco. por eso ahora te dan más información. ¿Por qué te dan más información los americanos? Porque debes apretar un botonito. Claro, claro, no tienen Antes que. tenías que poner un montón de recursos que no eran explicados al contribuyente americano. Exactamente, exactamente. Vos no podías así decir, mira, señores, nosotros en IAR tenemos 23.000 empleados para suministrar información a 38 países en el mundo. Entonces, porque te dicen, perdón, ustedes trabajan para Estados Unidos o trabajan para el exterior. Otra cosa son los G7, los 7 países estos, entre ellos, sacando Rusia, ¿no? Entre ellos sí se dan información. Son estamentos, el G7 es una cosa, el G8 es otra, el G20 es otra, el OCDE es otro. Son Ese distintos grupo, niveles y coordinación entre ellos. exacto, exacto. ¿Por qué? Porque los problemas que tienen de doble imposición y las alternativas que tienen de planificación fiscal agresivas realizadas por países de primer mundo contra otros países de primer mundo son las que a ellos les afecta y les duele. A ver, Entonces en el mundo ahí es existen donde paraísos está. fiscales porque los potencias dejan que haya paraísos fiscales. Exactamente. El día que no les interese que haya paraísos fiscales, en 25 minutos desaparecen el 95% de los paraísos fiscales. Siempre van a quedar algunos, ¿no? Cuando, Siempre se necesita una Suiza para una guerra en Europa. claro, es buena frase esa. Te la copio y no te pago royalty. Pero muy buena la frase. Es totalmente cierto. Vos sabés que es una cuestión interna, porque nosotros siempre hablamos de temas de ventas, de esto, pero hay actividades que no nos damos cuenta. Venta de petróleo en negro. ¿Vos te crees que van con la plata en efectivo? No van con la plata en efectivo. Ahí hay circuitos bancarios que de vez en cuando algún banco se declara culpable, paga una multa y se acabó y empieza de nuevo. Pero la cantidad, y desgraciadamente es cierto esto, la venta de órganos, la venta de personas, ¿eso cómo se paga? ¿Se paga en efectivo? No se paga en efectivo. Acá hay Bueno, hoy una las organización. criptomonedas son uno de los grandes canales de transmisión. Exactamente. Y los estados, acá tuvimos muchos problemas nosotros con el OCDE, con compañía, porque los americanos y los europeos tomaban la elusión fiscal y la evasión fiscal por alta presión fiscal como operaciones de blanqueo o no de capitales. Sí. Entonces, tardó un consultor que ahora vive en Miami, tardó muchos años en hacérselo entender a los legisladores norteamericanos. Mira, yo me tengo que escapar, tengo que evadir impuestos en Argentina porque en realidad no puedo vivir si pago todos los impuestos en Argentina. No lo hago porque estoy lavando guita, no soy de narcotráfico. Simplemente si le pago a la FIP me muero de hambre. Entonces, tardaron años literalmente en entenderlo y al fin y al cabo el organismo de inteligencia fiscal terminó por aceptar las Para condiciones particulares de aceptarlo. la Argentina. Por aceptarlo. Sí, si Dios quiere, ¿Cómo se llamaba el organismo internacional de fiscal? ¿De inteligencia fiscal? ¿Cómo se llama? Ah, el GAFI. El GAFI. claro, eso súper Tardó mucho el conocido GAFI en aceptar el tema por lavado hasta que de al dinero, final todo, todo, todo ese sistema, ellos claro. tomaban la operación de sacar guita negra de Argentina como parte del lavado de dinero. Y no, no tiene nada que ver. Exactamente. Uno de los problemas del lavado de dinero es que lo confunden con la evasión. Y no, no es así. Doctora Haddad, ¿tenemos alguna otra cosita para comentar? Porque hoy hemos hecho un programa breve y contundente, esperando a Guillermo Guerra la semana que viene y aunque usted esté pila en 7 días. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Y le Vamos a agradezco. darle descanso al doctor Jorge Haddad que lo requiere por la segunda dosis que se aplicó hoy.
Claudio Cherutini le dice gracias a Maxi Lagorio y a Jorge Haddad por este programa. Guillermo Gert, a ponerse a laburar de vuelta. Eso de tener hijos y abandonarnos no es bueno. A todos ustedes les agradecemos muchísimo. Nos estamos encontrando mañana a las 19 horas con el señor Fernando Meiter y Julieta Lagorio en Sin Saco Energía. Nos encontramos también el día jueves con Clara Scaglierini y Pablo Rivera da Silva en Sin Saco Política. Y el domingo nos reencontramos con el doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. El lunes con Marcelo García Sellar y Cristian Atance, Sin Saco Tech and Biz. Señoras, señores, gracias por la presencia de todos ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí termina Sin Saco Fiscal.